Buenas noches a todos, bienvenidos a Conversaciones desde el Taller, las exposiciones virtuales que estamos haciendo desde la Alianza Francesa de Pereira en el marco de Cortocircuito Escenarios para el Arte. Hoy estamos con Santiago Chiquito, un administrador ambiental que se ha dedicado a la fotografía y a la gestión cultural. Bienvenido, Santiago, gracias por estar aquí con nosotros. Hola María, muy buenas noches. Muy agradecido con la invitación y, y bueno, vamos a charlar un poco sobre fotografía y demás. Claro que sí, vamos a empezar entonces. Quería preguntarte, Santiago, ¿cómo hace un administrador ambiental para dedicarse a la fotografía? ¿Cómo fue ese paso? Bien, sí, mira, como lo mencionabas, pues yo soy administrador ambiental, yo hice el pregrado acá en la Universidad Tecnológica y precisamente mientras cursaba mis estudios de ambiental, empecé pues como a explorar la fotografía más como un recurso de los soportes de las salidas de campo principalmente. Y allí empecé pues como a, a sentir pues como un aprecio muy especial hacia la imagen, hacia lo visual. Y algunos compañeros me empezaron a sugerir como, mira, vos tenés como un buen ojo, como que, y se ve que te gusta, te apasiona, deberías como también centrarte más en esa parte artística. Y, y en verdad lo empecé a hacer como de esa manera, como desde las salidas de campo y ambiental y ya propiamente en mis salidas pues personales a explorar mucho algunos espacios. Y es así como que inicialmente indago mucho como en la fotografía de naturaleza, ¿sí? Como el registro de elementos naturales en sí. Y ya luego empiezo a transitar por diferentes momentos y etapas, llegando pues a otros tipos de fotografía, pero digamos que básicamente los inicios se dieron pues teniendo mi acercamiento en lo ambiental. ¿Y, y tuviste la oportunidad de hacer cursos o cómo fue que ya te adentraste más en este lenguaje fotográfico y te fuiste alejando de lo ambiental? Bueno, estando aún en la universidad y continuando pues mis estudios en ambiental, también me acerco a la Escuela de Artes Visuales, me acerco al maestro Rodrigo Grajales y le pido que si puedas ser asistente de sus clases de fotografía. Él me dice pues que lleve una especie de portafolio como para ver si se da esa posibilidad, entonces lo hago y efectivamente pues estoy un par de semestres asistiendo a clases de fotografía con él, que fue un proceso muy enriquecedor, que hasta pues el tiempo hoy lo valoro mucho. Y bueno, yo termino mi carrera, hago algunos trabajos, pero definitivamente continúo con mucha pasión por el tema artístico y la gestión cultural. Y ya por algunas cuestiones y posiciones personales, me voy como alejando un poco más de lo ambiental como oficio específicamente, eh, y continúo en mi otro proceso más cercano pues como a lo artístico, a lo cultural. Ahí conozco personas con las que empiezo a compartir más de este movimiento. Llega el caso en que creamos, por ejemplo, el colectivo del Garaje Artes y Oficios, del que, bueno, creo que hablaremos más adelante. Y eh, definitivamente me enfoco más como hacia este ámbito, ya más en lo profesional y en lo personal. Bueno, tremendo recorrido. Sí, para los que no saben, Rodrigo Grajales es un fotógrafo pereirano que da clases en varias universidades de la ciudad y que ha sido, digamos, el maestro de muchos fotógrafos, sí, de muchos fotógrafos y no fotógrafos bueno, que están aquí en la ciudad. Entonces sí vale la pena recordarlo y hacerle ese homenaje. Bueno, cuéntanos un poco de la influencia de la literatura en tu fotografía. He visto que haces varias referencias en los proyectos fotográficos. Bueno, sí, la literatura también ha sido pues como un eje transversal en mi formación personal y
y en mis procesos creativos. Digo formación personal, pero de manera pues, digamos, de acercamiento autodidacta, por decirlo así, no con estudios pues formales de literatura, más como unas inquietudes y como unas búsquedas que empiezo a encontrar desde muy joven, recurriendo pues a ciertas obras. Pues hay muchos autores que me gustan, que me apasionan, y hay algunos pues ya en particular con los que sí lo he llevado pues como a otro nivel, por decirlo así. Uno de ellos es precisamente Jorge Luis Borges, que ha sido para mí un referente no solo literario, sino también de alguna manera filosófico en cuanto a sus planteamientos literarios frente a posturas como lo cíclico, los sueños, el devenir, y empiezo a encontrar como unos referentes allí para propiciar ciertos procesos creativos. Hay una obra en particular que se llama Las Ruinas Circulares, que la empecé a desarrollar precisamente tomando unos referentes del cuento, el cuento de Borges, que se llama así precisamente Las Ruinas Circulares. Y, y bueno, esto por un lado en lo literario, pues específicamente como en lo narrativo, pero también he tenido un acercamiento importante a otros escritores y escritoras más relacionadas pues con el ámbito fotográfico, como es Susan Sontag, como también lo es Roland Barthes, Joan Foncuberta, que ya es más específico como hacia el medio visual. Entonces, explorar estas narrativas también ha sido muy enriquecedor. Y bueno, perdón, de lo que mencionabas, pues también me gustaría hablar de otros autores que me han influenciado mucho también como en el pensamiento, y que esto definitivamente lo conlleva a uno y lo marca para algunos proyectos de creación, como es Germán Gese, y ya autores pues como de fotografía más urbana y colombiana, como Andrés Caicedo, Rafael Chaparro. Entonces digamos que definitivamente uno se va nutriendo de una cantidad de elementos como son la literatura, el cine, los mismos amigos, las exposiciones que uno tiene la posibilidad de ir a ver, y la cantidad pues de talleres y seminarios que se han podido asistir tanto acá en Colombia como en Uruguay, donde tuve la posibilidad pues también de vivir un tiempo y que fue bastante prolífico. Sí, qué interesante eso, como en la obra fotográfica se empieza a ver todo lo que uno ve, todo lo que uno lee, todo lo que conversa, ¿no? Eso se va enriqueciendo ahí y se ve. Entonces, ¿por qué no nos cuentas ahora un poco cómo nace un proyecto fotográfico de Santiago Chiquito? O sea, a veces a partir de la literatura, pero a veces también a partir de otros ejes. ¿Cómo es? Pues si quieres con ejemplos y vamos poniendo las imágenes. Bien, bueno, eh, en la realización de mis proyectos, digamos que yo de alguna manera me alejo como de ciertos formalismos y ciertos convencionalismos también, respetando mucho pues la manera de este proceder, pero digamos que no me acerco pues como una línea de creación de una manera fija de hacer algo, ¿sí? Muchos de estos proyectos han surgido de una manera más espontánea, y como que voy encontrando esos elementos también en el tiempo. He tenido obras que he desarrollado, digamos, no me fijo 2 meses para crear algo, sino que ha tomado más tiempo, y en un momento que yo empiezo a indagar mis archivos, empiezo a encontrar las relaciones, y también hay como unas instancias emocionales que me conllevan a hallar esos elementos que logro constituir ya en un cuerpo de obra. No obstante, pues también sí hay procesos en los que yo me eh, he focalizado en hacer algo en específico. Es, por ejemplo, el proyecto de Redimidos. Es un proyecto que yo empecé a realizar en Montevideo. Esto explorando la ciudad. Yo salí a caminar mucho por la ciudad. Es una ciudad que se presta mucho para caminarla. Además que es muy segura, entonces yo empecé como a desenvolverme de una forma que evitaba mucho hacer acá en Colombia, lamentablemente también pues por las mismas condiciones sociales.
sigue siendo incluso muy riesgoso pues salir a hacer fotos en la calle así de manera espontánea. En cambio, allí en Montevideo tuve la posibilidad de caminar muy tranquilamente, me sentía muy seguro y además empezó un flujo creativo muy interesante en esta ciudad y a medida que caminaba empecé a encontrarme como en algún momento haciendo otro tipo de fotografías, empecé a encontrarme con estos afiches rasgados que me empezaron a llamar mucho la atención y luego se volvió casi una obsesión. Me iba hacia sitios donde sabía, donde pegaban muchos afiches y ya habían partes donde empezaban a presentar este deterioro. Y bueno, entonces este proyecto Redimidos es uno de los que de alguna manera sí tuvo como una orientación que yo mismo quise fijar y era hacia el encuentro, la búsqueda de este tipo de imágenes que presentaban un desgaste, que es lo que a mí me atrae y me atraía mucho también en su momento, porque yo lo que empiezo a ver allí precisamente son como aspectos relacionados también como con la decadencia y la corrupción de la condición humana en diferentes aspectos, no solo sociales ni políticos, sino también morales. Y empiezo a jugar con todo este deterioro que encuentro en el papel y que también da una idea de la voracidad del tiempo que va inevitablemente generando ese decaimiento. Entonces este proyecto es muy especial por muchos aspectos. De alguna manera lo seguí alimentando en un viaje por Sudamérica, en otras ciudades logré hacer otros registros de otros afiches y acá en Colombia también. Pero creo que ya llegó pues a un punto en que lo quise concluir ahí. Y estando en Uruguay participé en el Fotourbe del 2016 acá en Pereira y hizo parte de los finalistas en una exposición en la Sala Carlos Dreus. Allí estuvo exhibido 5 fotografías de este proyecto y recientemente también tuve algunas imágenes de este proyecto en el MIC, que es el Museo Intangible del Conocimiento, que está en el Japón Dos Quebradas. Es un proyecto muy interesante pues, de unos chicos que están con unas ideas diferentes y allí lo hicimos también de una manera diferente esta exposición, no fue convencional, las impresiones se hicieron pues sobre un papel simulando lo de los afiches y los pegamos en la pared también simulando toda esta dinámica. Entonces este proyecto fue algo de lo que se hizo de una manera pues digamos casi algo planeada, al igual que otros, pero definitivamente mis proyectos surgen más como desde la espontaneidad y también de los movimientos cíclicos que a nivel personal voy manejando, digamos a nivel también emocional y que voy encontrando en el camino. Bueno, entonces es más como una revisión conceptual y luego vuelves al archivo y haces fotos nuevas sobre esa conceptualización. Sí, de alguna manera. eh, Como que me interesa más en la medida en que voy, digamos, recorriendo algunos espacios o indagando sobre las experimentaciones que yo me permito hacer desde la técnica también, y en algún momento empiezo a correlacionar los trabajos y entonces empiezo a dar una forma de obra y también pues consulto a algunos amigos, algunos maestros con los que todavía tengo la posibilidad pues de charlar y de escuchar sus sugerencias, no solo desde el ámbito fotográfico, también de artistas visuales, artistas plásticos, que también tienen otras miradas y otras maneras de crear, y eso enriquece mucho también el mismo proceso personal. Claro. Quería preguntarte, Santiago, también, ¿en qué momento empiezas a hacer intervención digital en las fotos? Bueno, pues realmente casi desde el inicio, ¿sí? Eh, yo empiezo a hacer fotografía, digamos, con cámara de rollo inicialmente. Como les mencionaba, en las primeras salidas de campo de la universidad, yo llevaba una cámara pues, de las piscineras, pero de rollo, ¿sí? De estas Kodak pues casi desechables que eran más de las tías y bueno.
Entonces, después ya tuve una cámara análoga profesional, una Minolta, con la que, digamos, fue mi mayor aprendizaje. Eh, es es un aprendizaje que valoro mucho porque fue la posibilidad precisamente de entender y de leer la luz propiamente para poder llegar a una buena imagen. Y ya luego hago la transición a lo digital y, y casi desde que yo empiezo a indagar con la imagen digital, empiezo a explorar también con algunos programas y me acerco pues mucho a ciertas técnicas muy cercanas incluso pues al diseño. Pero mi trabajo personal como tal sí sigue continuando pues con una línea de fotografía esencial. Eh, pero siempre me ha interesado mucho siempre la posibilidad de explorar estas técnicas digitales, de poder experimentar con diferentes programas. No todos mis trabajos tienen que ver pues con intervención digital. Yo diría que son muy pocos, pero es una técnica que realmente sí me gusta mucho poder experimentar. Eh, no adoctrinarse tampoco, porque obviamente lo digital y la intervención digital ha conllevado a ciertas discusiones, incluso pues casi teóricas y filosóficas en torno a la imagen fotográfica, qué es la fotografía. Hay algunos pensadores que dicen pues que la fotografía digital no es fotografía, que es más imágenes visuales. Y bueno, respetando muchas posturas, digamos que también la misma fotografía ha tenido un tránsito muy interesante también desde sus inicios. Experimentar también lo hacían muchos autores desde el laboratorio, desde los cuartos oscuros. Entonces, yo creo que la intervención siempre ha estado asociada al mismo devenir fotográfico y no debe quedarse pues como en un mero convencionalismo que solo debe ser análogo y solo debe ser en blanco y negro y solo debe tener cierto concepto. La misma posibilidad de explorar visualmente es muy, muy amplio y permite precisamente que podamos tener una cantidad de autores, de subjetividades y de creaciones muy interesantes. Bueno, muchas gracias. Sí, definitivamente. La fotografía siempre, desde que nació, han dicho que no se puede intervenir, pero siempre se interviene desde el laboratorio, como lo decías. Bueno, para ir terminando, quisiera que nos hables un poco de estos procesos que has llevado desde la gestión cultural, primero desde el garaje de artes y oficios y más recientemente con Armada. Sí, bueno, pues ha sido como la reunión con algunos amigos muy inquietos pues en torno a lo que ha sido eh, la movida cultural y artística en lo local principalmente. Eh, con Juan Amarillo yo empiezo, incluso aún estando en la universidad, como a inquietarnos mucho como por ciertas formas de creación, como en la necesidad también de generar ciertos espacios y ciertos vínculos para mostrar procesos y trabajos. Y luego con los muchachos que formamos el colectivo del Garaje Artes y Oficios, y también en un espacio físico, fue un aprendizaje que nos alimentó mucho a todos los que pudimos convenir allí, no solo a los que hacemos parte del colectivo, sino a todos los que llegaban al espacio, ya fuera como a los viernes de dibujo o a las exposiciones mismas que teníamos mensualmente y a una cantidad pues de actividades que logramos desarrollar en este espacio y en la que pudieron convergir muchos artistas locales, regionales e incluso nacionales. Eh, yo luego viajo a Uruguay, estoy un par de años, a mi regreso a Colombia, el garaje ya no está de manera física, está aún Armada con el que me vinculo nuevamente, también empiezo a manejar pues como la parte del espacio cultural, a programar las exposiciones y, y bueno, y la cantidad pues de actividades que pudimos desarrollar allí como espacio también alternativo de la cultura pereirana, mucho movimiento en torno pues a conciertos, a presentaciones performáticas. Y bueno, ahí estuvimos hasta que se vino todo este cuento del confinamiento
Lo último que pudimos desarrollar fue el año pasado, pues un proyecto virtual en el que también pues tuvo mucha acogida. Pero en general, digamos que estos dos espacios, estos dos colectivos como tal, han sido vitales, no solo para los que somos directamente implicados, sino para mucha gente que de alguna manera se vinculaba a todas las actividades que se generaban desde allí. Y eso sin duda ha ido enriqueciendo también tu quehacer fotográfico. ¿Cómo lo Claro, ves? sí, porque en el espacio, en ambos, siempre se da la posibilidad de conocer a alguien más o de poder compartir con otras personas, digamos, también de otros ámbitos y enriquecer mucho también la mirada, eh, y escuchar también sugerencias, como de ciertos autores o de ciertas propuestas. Entonces, siempre, todo el tiempo uno se está como alimentando también y, y estas inquietudes lo llevan a uno como a esa posibilidad de seguir explorando y y de crear nuevas propuestas. Por ejemplo, en mi caso, digamos que la fotografía de naturaleza, si bien en un inicio yo lo hacía más como un registro de los aspectos y los elementos naturales, de algo más cercano concretamente a la fotografía de naturaleza en sí, que es bellísima, que me encanta y bueno, hay cantidad de autores que hacen un trabajo excepcional, como es el caso pues acá hablando de lo local de Edwin Laverde, por ejemplo. Pero entonces, en mi caso personal, el registro fotográfico de la naturaleza empieza a transitar también por una cantidad pues de aspectos que aún hoy siguen vigentes, pero ya no como el registro de algo natural, sino que empiezo a hallar otras formas eh, de obturar y de explorar lo natural, pero más cercano como a lo poético, que es una de mis orientaciones principales dentro de mi quehacer artístico. Entonces es interesante cómo también uno ve en retrospectiva su propio trabajo y empieza como a darse cuenta que lo que se sigue haciendo ahora de alguna manera ha estado vinculado con lo inicial, pero ya permeado por una cantidad de inspiraciones y aportes que se han tenido y de las mismas formaciones y evoluciones interiores que se van teniendo en el tiempo. Vale, muchas gracias, Santiago. Muy interesante todo lo que nos cuentas y lo que hemos podido ver también, pues sí, se ve un trabajo muy juicioso y de muy largo aliento. ¿Ahorita mismo estás trabajando en algún proyecto nuevo o estás enriqueciendo los que ya tienes? Bueno, yo tuve un caso particular que perdí mucha información a raíz de un disco externo que se me dañó, pues hay una, digamos, una propuesta de poder recuperar algo de esa información, pero no es aún seguro. Me gustaría porque hay contenido, pues muchos proyectos que ya estaban consolidados como tal y que también me hubiera gustado poder mostrar en algunos espacios jazz positivos. Siempre tuve una intención de algunos de ellos de poderlos tener en gran formato, pero bueno, todavía no está perdida del todo esa posibilidad. Pero a lo que sí me empujó fue precisamente también a continuar creando. Entonces también fue muy interesante eh, seguir indagando como lo que quería después de esa pérdida, que no solo fue material, sino que hubo otras instancias allí involucradas. Entonces fue como un duelo de varias situaciones, pero a la misma vez me conllevaron a seguir creando, pues que es lo interesante cuando se está tan cercano a cierta sensibilidad. Entonces de allí nace un proyecto que se llama Otros Silencios, que hace parte pues de los últimos trabajos que he desarrollado. Y sí, en este momento en proceso están unos registros visuales que yo realizo de unos maquillajes artísticos que, que hace mi compañera Natalia Martínez. Ella es artista visual, ella trabaja mucho también la parte corporal. Entonces, a partir de los maquillajes artísticos que ella le hace a otras personas, eh, entre ellas pues algunas amigas conocidas, y que se hace ella misma como una especie de automaquillajes,
y son exploraciones visuales en las que muchas veces convergimos como para crear propuestas y generar ideas. Entonces yo llego allí y el registro es muy importante porque entonces tengo la posibilidad pues también de jugar con esquemas de iluminación, con diferentes encuadres. Entonces es un proceso que hemos venido alimentando desde hace un año largo y que se llama Transmutaciones, eh, y ha sido una exploración muy interesante, como porque logramos convergir estas dos prácticas artísticas, los maquillajes artísticos y el registro fotográfico, no solo pues como de la evidencia, sino de verdad poderlo llevar a un nivel más conceptual también. Y por último, pues un proyecto que también vengo como explorando, se llama Inmersión. Esto lo estoy haciendo como con algunos paisajes en los que he estado indagando últimamente y son como acercamientos también a paisajes naturales, pero explorando técnicas de doble exposición, de doble y triple exposición, directamente desde la cámara, que me gusta mucho también jugar con estas posibilidades que ofrece. Y, y en algunos casos hay algo de intervención digital, pero trato de hacerlo todo desde el registro mismo de la cámara. Entonces, ese es otro proyecto que digamos, empecé este año como a indagar y pues vamos a ver a dónde llegamos con él. Bueno, muchas gracias, Santiago, por esta conversación. No sé si quieras decir algo para terminar. Bueno, no, muy agradecido con ustedes, con la Alianza Francesa, por este espacio y por lo que siguen construyendo, pues, y aportando a la ciudad desde el ámbito cultural. En verdad que sigue siendo, pues, muy, muy vital, importante todo, todo este movimiento que generan y que de verdad va enriqueciendo mucho más a la ciudad. Muchas gracias, Santiago. Gracias por estar aquí. Y bueno, este espacio no reemplaza la exposición que tenemos pendiente para hacer en la sala Yves Klein cuando las condiciones lo permitan. Entonces, bueno, estén pendientes para ver la exposición de Santiago Chiquito en nuestra sala. Muchas gracias por estar hoy aquí conectados con nosotros desde este espacio y en cortocircuito Escenarios para el Arte. Y bueno, nos vemos dentro de un mes con otro artista. Muchas gracias, Santiago. Genial, muchas gracias. Chao.